me indica dos condiciones. Con respecto a la condición A, me dice, hemos sacado un interruptor en el instante cero. Ha estado abierto, ha estado abierto por mucho tiempo y se cierra en el instante t igual a cero. Por lo tanto, t mayor que cero está cerrado y antes que cero estaba abierto. Es decir, si antes que cero estaba abierto, bien, vamos a trabajar con la primera condición. En esa condición el circuito que me genera es el siguiente. Esto estaba abierto y la tensión del capacitor se le considera que estaba cargado, es decir, tensión a circuito abierto. En esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces la tensión inicial del capacitor a circuito abierto es la tensión del resistor de 4 ohms. Acá pasa una corriente de cero, ya que es a circuito abierto. Por lo tanto, esta tensión de acá es 0 voltios. Eso significa que la tensión inicial es 0 voltios. En otras palabras, el capacitor está descargado. Entonces, para T mayor que cero, el interruptor en esas condiciones me indica que está cerrado. Entonces, el circuito que me genera es el siguiente. Como el capacitor está conectado a un circuito activo, en ese caso la tensión del capacitor es la suma de dos respuestas o de dos tensiones. La tensión en estado estable más la transitoria. La estable está dada por la tensión Thevenin y la transitoria por una función exponencial, que es la exponencial del negativo del recíproco de tau por t. Esta constante es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. Como la tensión inicial es cero, factorizando acá la tensión Thevenin sería exactamente igual a uno menos la función exponencial negativo de tau. Bien, acá tau es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin entre las terminales del capacitor. Entonces, en otras palabras, necesito determinar el equivalente de Thevenin entre estas dos terminales del capacitor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, primero tenemos que determinar la resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que las fuentes independientes inactivas, en este caso esta fuente de tensión a cortocircuito, en esas condiciones 2 y 4 están en paralelo. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor. En este caso voy a determinar la tensión Thevenin a circuito abierto, que sería por divisor de tensión el resistor entre la suma de resistores por la fuente, 8 voltios. Volvemos, entonces acá la capacitancia es 3 faradios. 3 por 4 tercios 4. Entonces el negativo recíproco de tau es menos 0,25. Entonces la tensión del capacitor es la tensión de Thevenin 8 por 1 menos la exponencial de menos 0,25t. ¿En qué unidades esto está? En amperio, no en voltios. Bien, corroboramos con el solucionario la tensión AY V sub t me dice, y para t mayor que 0 es de la siguiente manera. Correcto.
Digamos, si quisiera graficar la tensión del capacitor para todo T, sería de la siguiente manera. La tensión del capacitor en función del tiempo. Acá es 0 y la tensión Thevenin 8. Para T menor que 0, la tensión del capacitor está descargado. Y para mayor que 0, pasa por un estado transitorio y se estabiliza en su tensión Thevenin. Correcto. Bien, ahora pasamos a la condición B, que me indica, acá me indica con respecto al interruptor. Ahora me dice, suponga que ha estado cerrado por mucho tiempo y se abre en T igual a 0, es decir, esto se invierte. En T igual a 0 se abre, por lo tanto T mayor que 0, el interruptor está abierto. Entonces, antes que 0 ha estado cerrado por mucho tiempo, me indica. Entonces, para la primera condición, para T menor que 0, esto ha estado cerrado. Eso significa que la tensión del capacitor ha estado cargado. Eso se considera tensión a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, esta tensión inicial a circuito abierto del capacitor. Esta tensión a circuito abierto es la tensión inicial del capacitor y se determina por divisor de tensión, el resistor entre las sumas resistores. Luego por la fuente acá sería 8 voltios. Entonces, para el instante T mayor que 0, me indica que el interruptor está abierto. Entonces, en ese caso, por acá pasa una corriente 0. Esta rama no me interesa. Lo que me quedaría sería el siguiente circuito. Por lo tanto, en ese caso está conectado a un circuito muerto la tensión del capacitor. Y el capacitor estaría dado de la siguiente forma. La tensión inicial, la exponencial, el negativo del recíproco de tau por T. Acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. La capacitancia es 3. La resistencia Thevenin entre las terminales es 4. 3 por 4, 12. Entonces el negativo del recíproco de tau simplemente sería menos 1 entre 12. Por lo tanto, la tensión del capacitor es, la tensión inicial es 8. La exponencial menos 1 entre 12 por T. Esto está en voltios. Bien, comprobamos con el solucionario para la condición B. Y efectivamente, si me pidiera graficar para todo T, la tensión del capacitor sería de la siguiente forma. Acá la tensión inicial es 8. Acá la tensión del capacitor en función del tiempo. Antes para T menor que 0 está cargado, es constante, y para T mayor que 0 se descarga y se disminuye exponencialmente hasta alcanzar el valor de 0.